Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo lanzamiento del informe anual de Amnistía Internacional 2025. Es un honor compartir la mesa con ustedes. Ahora nos vamos a tomar un ratito para presentarles. Como todos los años, Amnistía Internacional lanza su informe anual que, bueno, muestra el estado de situación de los derechos humanos en el mundo. Y ya hace varios años que la sección de Uruguay desarrolla su capítulo ampliado sobre Uruguay, donde, bueno, hacemos foco, ponemos un poquito el zoom en la situación, en la coyuntura de nuestro país, y la idea es ir monitoreando año a año, bueno, los avances, los retrocesos y los puntos de estancamiento en distintos asuntos de derechos humanos que vamos considerando y vamos dándole seguimiento desde la sección de Uruguay. Este año definimos hacer este lanzamiento compartiendo la mesa con, bueno, destacados y destacadas analistas en ciencias sociales, periodistas también que nos acompañan, para conversar sobre los principales asuntos que documenta el informe anual y también, bueno, recoger sus perspectivas, reflexiones en torno a distintos asuntos que hacen a la agenda de derechos humanos en nuestro país, revisando, por supuesto, este ejercicio reflexivo de mirar al país sobre sí mismo, ¿no? Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿por qué Amnistía Internacional no realiza un ranking, ¿no?, de países y, bueno, y los lugares y cómo se van moviendo? Y eso tiene un porqué y es que para nosotros los países tienen que compararse consigo mismos, ¿no? Mirar sus propios estándares, obviamente siguiendo los estándares internacionales, pero también poder focalizar en cuáles son sus propios avances, sus propios hitos que van marcando y, bueno, cuál es el grado de cumplimiento o cuán lejos están de ese cumplimiento. Así que es un gusto para mí recibirlos hoy, también en este hermoso lugar, en esta casa, en el Museo Zorrilla, que, bueno, tiene mucho que ver con el mito fundante de nuestro país y es parte de lo que vamos a estar conversando. Así que sin demasiado preámbulo voy a pasar a presentarles y agradecerles que se hayan tomado un tiempo para estar hoy con nosotras. Voy a presentar a Viviana Barreto, que es licenciada en Relaciones Internacionales, es directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay, es militante social, integra redes Amigos de la Tierra y, bueno, sus áreas de especialización tienen que ver con la incidencia en el ámbito regional, en las negociaciones económicas, comerciales, internacionales y el sindicalismo. Vivi, es un placer que estés acá, así que muchas gracias. También nos acompaña Matías Brum, que es profesor asistente de Economía en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la ORT. Realizó su licenciatura en Economía en la Universidad de la República, tiene una maestría en Economía y Finanzas en la Universidad también de la República y obtuvo su doctorado en Economía por la Barcelona School of Economics y un doctorado en la Universidad de Londres. Además es integrante de Ágora, ¿no?, que es un think tank, así que, bueno, Matías, es un gusto también tenerte, vos sos un economista que gusta del diálogo con otras disciplinas, así que es muy valorado. También nos acompaña Gerardo Caetano, que es doctor en Historia, es docente e investigador titular, grado 5 de la Universidad de la República. Bueno, tiene una vasta trayectoria, fue presidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se integró el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y, bueno, también ha publicado numerosos libros y artículos y debo decir que también un gran docente en la casa de estudios que también nos formó varios de nosotros aquí. También nos acompaña Victoria Fernández, que es periodista y es editora de política del semanario Búsqueda, donde trabaja desde 2011, es licenciada en Comunicación por la Universidad Católica del Uruguay y magíster en Género, Medios y Cultura por la London School of Economics de Reino Unido. En 2021 recibió el Premio Nacional de Prensa Escrita Marcelo Yellen por sus investigaciones sobre el impacto del endurecimiento de penas por microtráfico en mujeres. Y también trabajó para la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y actualmente es profesora de periodismo en la Universidad Católica. Victoria, es un placer que estés acá. Además, también seguimos mucho tu trabajo que toca varios de los asuntos que son prioritarios para la agenda de Amnistía Internacional. Nos acompaña también y agradecemos Laura Rodríguez, que es periodista, es conductora de Es Noticia, Informativo Sarandí, e integra el equipo de Telenoche.
En 2024 llevó adelante la investigación sobre la muerte materna de un adolescente en el país y la situación de las menores bajo tutela del Estado, que es uno de los puntos centrales también que se maneja en este informe. Y debo agregar que una de las mejores voces también de la radio. Así que es un placer realmente tener este grupo tan versátil que nos acompaña para conversar del informe. Desde hace varios informes, Amnistía Internacional viene señalando con preocupación el debilitamiento del sistema de garantías en Uruguay, ¿no? Que esto tiene como distintas formas de expresarse. Por un lado, algunas cuestiones donde se traspasan los límites, ¿no? de los poderes del Estado, algunos asuntos que parecen no resolverse y que tienen ya muchas décadas sobre la mesa y con un franco deterioro, ¿no? Podríamos mencionar la situación del sistema penitenciario, la pobreza infantil y otros asuntos que aparecen, no diría como recientes, pero que empiezan a ser objeto de preocupación de una manera más reciente y que nosotros venimos señalando en las primeras informes en los que mencionábamos esto. Era como, qué raro que Amnistía esté trabajando sobre esto. Las dificultades para acceder a la información pública, la transparencia del Estado, algunas señales de preocupación en torno al clima de la conversación pública, los ataques, amenazas, hostigamientos a periodistas, los señalamientos, las dificultades que tenemos en el acceso a la información pública, si bien tenemos una ley que en su momento fue modelo. Tenemos una brecha importante, ¿no? En la transparencia activa del Estado, en la transparencia pasiva todavía hay mucho trabajo en términos del cumplimiento, ¿no? De los plazos, también de las respuestas, de la calidad de las respuestas, pero sobre todo de la cultura institucional de entender bien los pedidos de acceso a la información pública. Y aquí creo que es un punto que tanto desde la sociedad civil como desde el periodismo, incluso desde la academia, nos une como una preocupación. Y sin embargo, Uruguay, por otro lado, es reconocido, ¿no? o aparece como el outlier, ¿no? Dentro de la región por estas características, de sus características institucionales, ¿no? La solidez, ¿no? De la que tanto se habla respecto a sus instituciones, a la democracia, las características que esto tiene. Y sin embargo, si uno se pone a mirar con un poco más de lupa algunos asuntos, vemos que, no son recientes, ¿no? Como mencionaba en el sistema penitenciario, podemos hablar de 20 o 30 años que los informes de Amnistía Internacional, así como de otras instituciones, se viene señalando, y esto viene en un franco deterioro. La violencia de género aparece también sobre la mesa como un problema bastante difícil de abordar en términos de más efectivistas, si se quiere, ¿no? Más resultadistas. Y por otro lado, esta otra dimensión de Uruguay visto desde la región, desde el mundo y muchas veces por nosotros mismos, ¿no? Y por nosotras mismas, como siempre mirando para el costado va a haber alguien que pueda estar en una peor situación y alguien que va a estar en una mejor situación. Entonces, este informe, un poco la línea de trabajo, la pregunta que nos hacemos es si efectivamente Uruguay llegó a un punto de no retorno en algunos asuntos, ¿no? Si hay retorno de la situación del sistema penitenciario, si hay retorno respecto a las carencias y a la violencia que sufren las infancias y las adolescencias en nuestro país, si hay retorno del recrudecimiento de estas prácticas que se alejan cada vez más de la transparencia del país y de tener una cultura de decir, brindamos la información, dejamos de lado las cláusulas de confidencialidad y nos empezamos a ocupar de los asuntos que importan y que tenemos que de alguna manera, algunos atender y otros directamente reparar, ¿no? Porque la situación ya está en niveles críticos. Entonces, esta idea de si efectivamente este debilitamiento del sistema de garantías puede frenarse, ¿no? En algún momento. Y si la respuesta es que sí, nada es tan sencillo como sí o no, pero si efectivamente identificamos que es posible, ¿cuáles son las acciones que debería tomar Uruguay en relación con el abordaje de estas situaciones para efectivamente hacer un cambio de rumbo de lo que viene siendo este deterioro en distintas áreas, que justamente la invitación para hoy es mirarlo más globalmente, ¿no? De poder tener como un panorama más general, porque muchas veces la tentación de entrar por temas nos limita a no conectar, ¿no? A no buscar los puntos de conexión en ese laberinto, ¿no? De la situación compleja del país, de cómo un asunto afecta al otro, ¿no? Cómo el sistema penitenciario tiene que ver con la situación de violencia de género, cómo tiene que ver con las situaciones críticas que viven las infancias.
y hasta qué punto este ideal, esta construcción, esta idiosincrasia que nos caracteriza, ¿no? Esta identidad que por la que somos percibidos y percibidas, pero que también muchas veces reafirmamos, hasta qué punto esta idea del Uruguay sólido, ¿no? Con instituciones fuertes, de ese mito fundante, no complica a veces pensar en otro tipo de abordajes, en otro tipo de soluciones a los problemas complejos. Así que la invitación es un poco a conversar sobre eso. Y tal vez para iniciar el debate me gustaría comenzar con Gerardo, para ver cómo se articula esta idea de la acepción de Uruguay, de la excepcionalidad del Uruguay, qué impacto tiene a la hora de pensar soluciones a estos problemas complejos que documenta el informe. Bueno, creo que tú preguntabas, bueno, ¿cómo podemos hacer para empezar a cambiar tendencias regresivas que no son tan recientes, sino que vienen de atrás? Una de las claves, que puede ser cultural, pero también es política, en un sentido estricto, es romper con el viejo mito de la excepción uruguaya. Esto no significa negar virtudes que el Uruguay tiene, sobre todo en relación con la región. El Uruguay, bueno, tiene fortalezas institucionales, el Uruguay es la última democracia de partidos que está sobreviviendo en América Latina, pero el Uruguay no es una excepción. El Uruguay no son los suizos de América, no es la Suiza de América. Y tenerlo bien claro significa, entre otras cosas, controvertir con una visión muchas veces fundada en el exterior, en los rankings internacionales, muchas veces equívocos porque no incorporan categorías realmente comparables, en donde el Uruguay mide muy bien. De acuerdo a los rankings y a los think tanks de las democracias internacionales, el Uruguay sería una democracia plena. Y bien, nuestro rol como intelectuales, como actores del cambio social, es ser exigentes respecto de esa visión. Es cuestionar las raíces poco profundas de esa visión. Democracia plena con impunidad, democracia plena con esta idea traumática en donde la mujer tiene su lugar más difícil en su propio domicilio. Democracia plena con esta situación terrible que tienen los niños, niñas y adolescentes, que tienen promedios de pobreza y promedios de marginación que duplican el promedio del conjunto de la sociedad. Democracia plena con, bueno, estos niveles de violencia doméstica a los que hacíamos referencia, pero también con índices de prisionalización que son un escándalo. El Uruguay ha llegado a tener más de 15.000 presos. De esos 15.000 presos, más o menos, el 90% son pobres y jóvenes. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Que entre los jóvenes la tendencia criminal es mayor? ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Es que hay, como hay, una justicia para pobres y una justicia para ricos? ¿Qué es lo que ocurre con un país tan envejecido como el Uruguay? ¿Significa lo mismo envejecer con dinero que sin dinero? ¿Cómo es posible que en el Uruguay, democracia plena, con un índice de envejecimiento tan brutal, los últimos 3 años han muerto más uruguayos de los que han nacido, y esto va hacia adelante? Sin embargo, vemos instituciones geriátricas que son un decálogo de violación flagrante de los derechos humanos. Y podríamos seguir estableciendo estos indicadores en donde al Uruguay no le va tan bien. Y estos indicadores también están llegando a la dimensión más institucional. ¿Por qué? Y bien, estamos viendo que un día sí, otro también, la Fiscalía es objeto de críticas feroces, infundadas, que critican a los fiscales porque los fiscales cumplen el nuevo código, que los críticos parecen desconocer radicalmente.
Y bien, son todos indicadores críticos que revelan que un país puede retroceder rápidamente, entre otras cosas, cuando se siente sólido sin razones verdaderas. Nosotros estamos en una región en donde el narcotráfico es un poder efectivo. Hay evidencias claras de que el narcotráfico también está en Uruguay. Y el narcotráfico, ¿por dónde ingresa? Ingresa por las instituciones, ingresa por los partidos, ingresa por la política, ingresa por los circuitos financieros. ¿El Uruguay no tiene esos circuitos amenazados por el narcotráfico? Nosotros podemos asegurar que el financiamiento de los partidos es un financiamiento transparente. Con todo lo que hemos conocido últimamente, ¿podemos asegurar que el narcotráfico ya no ha penetrado en el Estado uruguayo? Y podríamos seguir dando estos otros registros que no buscan una visión apocalíptica o una visión pesimista que a los uruguayos no les gusta. Los uruguayos preferimos esta visión de la democracia de América. Pero en el Uruguay, como decía Aldo Solari, nada es lo que parece. Y está esa superficie suavemente ondulada, esa penillanura suavemente ondulada, pero hay que ir un poco más abajo. Y un poco más abajo, ¿con qué nos encontramos? Y nos encontramos con estos rankings a los que al Uruguay no le va bien y que el Uruguay no está viendo. De allí que muchas veces nuestro rol sea un rol incómodo, que es mostrar contra lo que a la sociedad uruguaya le gusta un espejo exigente, un espejo que devuelve una situación de derechos mucho más deficiente de lo que querríamos, y toda sociedad también es lo que quiere ser, pero sobre todo de lo que somos. Y creo que ese es un primer paso. Está claro que esta idea como de excepcionalidad nos coloca en un lugar de confort que complica el abordaje, ¿no? La mirada, ¿no? Sesga un poco la mirada, y ahí, bueno, también consultarles, bueno, qué desplazamientos, ¿no? En términos más políticos son necesarios para moverse de ese lugar de confort, ¿no? Poder correrse, tomar esta idea de la Suiza de América, porque entiendo el punto de, bueno, tampoco es que todo sea negativo. Hay algunos puntos de apoyo importantes, sin duda hay alguna apoyatura en términos más de la institucionalidad, pero lo otro también es cierto, ¿no? El debilitamiento de este sistema de garantías que se expresa de determinadas maneras, como bien han señalado. ¿Cuáles son los puntos o las lógicas de corrimiento para poder pensar desde otro lugar? ¿O por qué esa necesidad de aferrarse tanto a esta idea del mito fundante, ¿no? De la solidez y de la democracia plena, que sí será una categoría complicada, ¿no? Bien, no quiero extenderme, pero un mito fundacional de excepción es un mito conservador, que esconde miedo. ¿Por qué? Bueno, si lo mejor que nos puede pasar es continuar siendo ese mito fundacional que nos propone como una avanzada europea ajena al continente, bueno, al continente lo vemos de lejos, lo vemos con cierta visión casi de extemporaneidad. Eso es otra cosa. Pero si vemos en profundidad, ¿con qué nos encontramos? Y nos encontramos con que el Uruguay no es una isla, con que hoy los fenómenos no se pueden entender fronteras adentro, que hoy, para entender al Uruguay, en primer lugar hay que mirar muy bien sus dos gigantes fronterizos. Y hay que advertir, nosotros siempre tenemos la explicación
corta de, no, pero acá no va a pasar. Acá no va a pasar. Somos algo distinto. Somos distintos. Acá no va a pasar Milei, acá no va a pasar Bolsonaro, acá no va a pasar esas cosas que nos atrapan. Y muchas veces en ese acá no va a pasar, perdemos de vista que acá ya está pasando. Tal vez con otros formatos, tal vez con otros ritmos, pero está pasando. Y los procesos son largos, son escalonados. Hace 15 años, Ecuador no era lo que es hoy. Sin embargo, hoy Ecuador tiene la situación que tiene. A veces, para, de alguna manera, poner una piedra en el charco, como diría Onetti, es bueno establecer ese espejo más exigente de ver cómo países en los que también se decía, acá esto no va a pasar, finalmente pasó. El Uruguay no es la única Suiza de América. Costa Rica era la llamada Suiza de América Central. Bueno, en Costa Rica ya están pasando aceleradamente cosas que en el Uruguay pueden pasar y están pasando. Y están pasando en una clave muy acelerada. Creer que nuestro tono cansino es el tono cansino de estos procesos. Creer que la siempre elogiada lentitud de los uruguayos también es la lentitud de estos procesos regresivos que vienen a la región. Creer que nuestras fronteras nos ponen a salvo como si fueran murallas de procesos que están ocurriendo ahí, es una visión miope. Entonces, bien, repito, no se trata de desconocer nuestras fortalezas, no se trata de cambiar la visión idílica por la visión apocalíptica. No, se trata de abrir bien los ojos y de hacer bien las cuentas y de advertir con firmeza, pero también con valentía, bueno, esos perfiles que nos devuelven no la realidad que queremos, sino una realidad distinta que puede ser muy peligrosa, en particular si no la vemos. Sí, evitar como las zonas más incómodas, ¿no? Ese es un poco también el propósito de este informe que está dirigido, ¿no? Es una acción de incidencia en sí misma hacia quienes toman decisiones y se trata de eso, ¿no? No desconocer los puntos de apoyo, ¿no? Los puntos sólidos, sino justamente, bueno, poner el foco, poder iluminar aquello que de repente no tenemos tantas ganas de ver, pero que es necesario. Me quedo con esto que decías. Esto ya está pasando, ¿no? Y no es que esté pasando de ayer, sino que hay cosas que vienen pasando y venimos no mirando, eligiendo no mirar desde hace décadas, ¿no? En algunos asuntos, y me parece bien complicado. Y esto de no pensar de que acá no pasa o que pasa de una manera diferente o a otros tiempos. Y pensaba también, que está documentado en informes anteriores, en las situaciones de corrupción o en las situaciones de uso indebido del Estado, sobre las que Amnistía también ha marcado algunas cosas, sobre todo en aquellas en aquellos usos indebidos del Estado donde implica directamente una vulneración de derechos humanos. En algunas siempre lo es, pero bueno, en algunas no es tan fácil de observar. Pienso en los casos de vigilancia ilegal a 2 senadores, pero bueno, también hubo otros sobre la mesa. Y actualmente hay una conversación pública también sobre el uso indebido del Estado a nivel, bueno, de las intendencias y de tantas otras acciones que tocan uno de los puntos medulares o de los capítulos que aborda el informe, que tiene que ver con el acceso a la información pública y la transparencia, y como decía hace un rato, también algo que se articula mucho con la labor periodística. Entonces, pienso, Victoria, desde tu lugar de periodista, de editora de un semanario tan importante, ¿cómo están pensando estos desafíos, ¿no? Que la realidad impone también para el ejercicio del periodismo? Tú tuviste también una participación en la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. ¿En qué situación estamos actualmente en el clima de la conversación pública y cómo estas acciones, ¿no? Estos corrimientos de lo que debería ser un uso apropiado del Estado para el cumplimiento de objetivos y para garantizar
la vida digna de las personas. Bueno, ¿qué pasa cuando eso se corre? Y también cuando les toca el rol a ustedes de ponerlo sobre la mesa, de iluminar esa zona incómoda. Entonces, ¿qué desafíos plantean un poco estas situaciones a tu entender? Sí, bueno, para el periodismo es un desafío enorme porque el mal uso, ¿no?, de los recursos del Estado, la corrupción, digamos, ¿no?, en general, pero que implica, por ejemplo, el desvío de dineros públicos, o la opacidad en no querer transparentar, digamos, información en poder del Estado. Primero implica desafíos por dos lados. Por un lado es un objeto central para los periodistas, o sea, parte del aporte que podemos hacer, que debemos hacer los periodistas es echar luz justamente sobre la opacidad y sobre esas cosas que el que está en el gobierno, en el poder, no quiere que se sepan, en el gobierno o en las empresas, o sea, es amplio, ¿no?, este concepto de poder. Entonces es fundamental que los periodistas podamos trabajar echando luz sobre eso, lo que nos pone también, como decía Gerardo, en esa situación a veces incómoda de no ser queridos porque tenemos que estar insistiendo sobre lo que funciona mal. A veces nos preguntan por qué siempre las noticias son malas. Bueno, porque lo que nosotros tenemos que contar en buena parte es lo que no funciona bien, lo que no se hace bien de parte de quienes tienen el poder. Entonces eso en sí mismo es un desafío y es muy importante que los periodistas lo podamos trabajar. El problema o la dificultad que tenemos acá en Uruguay y que ahora justamente que está en agenda mucho la discusión del uso, ¿no?, de bienes del Estado, de en qué manera, digamos, hasta qué punto es ilegal, indebido, justificado o no, y también el rol de la justicia. Creo que los periodistas nos sentimos un poco... podemos llegar a sentir un poco de empatía, no opinando sobre el fondo, ¿no?, pero un poco de empatía con estos ataques que a veces se le dirigen hacia la justicia cuando investiga o expone asuntos que resultan incómodos al poder. Entonces, eso es algo que los periodistas, que lo menciona el informe, que también recoge trabajos de CAINFO, es algo que los periodistas en Uruguay pasa, que cuando expones cosas, asuntos opacos que resultan incómodos, sea a un partido político, a una empresa, a un grupo de poder económico, suele haber ataques que están dirigidos, porque a veces es la manera más fácil de defenderse, a desacreditar al mensajero, que es un poco lo que a veces vemos que ocurre en la justicia, en la fiscalía. Es decir, esta persona está sesgada o tiene intenciones políticas para no tener que abordar el fondo del asunto, que es la información que se está poniendo a la luz. Entonces eso es, y esto, tampoco acá me quiero extender en esta, porque además es un fenómeno global, pero enmarcado en un contexto donde el periodismo enfrenta una crisis de credibilidad, porque la desinformación se ha expandido muchísimo, la fake news, el uso muy masivo de redes sociales, donde todo el mundo puede crear contenido, hace que a veces la gente no sepa distinguir qué es una fuente confiable de una fuente no confiable. Entonces, y además es muy útil para los políticos, para el poder en general, pero hablando de los políticos, desacreditar al periodismo serio, porque el periodismo serio que hace investigación es incómodo. Si estoy en el poder, probablemente me resulte incómodo que me estén investigando y exponiendo lo que hago mal. Entonces es funcional también. Entonces, un poco que es un fenómeno global, pero que pasa en Uruguay, que a veces el periodismo puede quedar un poco solo en esta batalla. Y esto, que justo lo comentábamos hace un rato con Laura, en un contexto donde hay cierta... que se ha ido profundizando, además, cierta precarización del trabajo del periodista, hace que no tengamos las condiciones ideales para poder investigar. Los medios de comunicación, hay dificultades salariales, o sea, los periodistas muchas veces tienen que tener varios empleos para poder tener un salario digno. Los medios les funciona mejor publicar noticias que tengan clics y no destinar tiempo y salarios y horas a que los periodistas hagan periodismo de investigación, porque de pronto no es lo que rinde más económicamente y además trae problemas porque la gente se enoja. Entonces termina siendo para muchos medios más conveniente destinar a los periodistas que tienen a cubrir agenda y a cubrir ciertas noticias, digamos, que generen interés, más vinculadas al entretenimiento, que a destinar horas hombre, horas mujer, a hacer periodismo de investigación, que es caro para hacerlo bien. Tenés que tener tiempo de poder hacerlo, tenés que tener tiempo de investigar, de chequear información, de conseguir fuentes que estén dispuestas a revelar información que es
que es de pronto reservada, todo en un contexto de mayor opacidad, obviamente todo esto es más difícil. Entonces, estamos en un momento, digamos, desafiante, donde yo creo que el periodismo tiene un rol súper importante que jugar en todo esto que decía Gerardo, de justamente, ¿no?, de seguir exigiendo y de seguir exhibiendo las cosas que no funcionan bien en Uruguay y en condiciones, digamos, que cada vez más difíciles, tanto por todo este contexto de desconfianza hacia los medios, porque la desconfianza hacia los medios es funcional a los que están en el poder. Y muchas veces retroalimentada, ¿no? También. Por supuesto. Me parece, ahí hay un punto también de alguna otra instancia en la que conversábamos, que planteabas el rol de las autoridades, ¿no? En conservar y resguardar también el ejercicio del periodismo. Sobre todo cuando empiezan esas, me imagino que también Laura tendrá algo para decir respecto a esto, cuando empiezan los señalamientos, ¿no? Por revelar información o por meterse en situaciones incómodas o desafiantes también para el sistema político. Y en alguna conversación decías esto de, bueno, en realidad hay una responsabilidad de garantizar, ¿no?, la libertad de expresión por parte de los actores políticos. Sí. Tienen una responsabilidad mayor de garantizar que las condiciones en las que se da la conversación pública sea en las mejores condiciones, ¿no? Tanto de la calidad de la información, de la cantidad de información a la que se pueda acceder y también cuidando el papel central que cumplen los periodistas y las periodistas en componer, digamos, los lineamientos para que se dé ese debate público en esos términos. Sí, sin duda. Ahí yo creo que hay dos responsabilidades que son bien importantes y que cuando decía que a veces quedamos un poco solos los periodistas, pensaba en eso. O sea, sin duda, y a veces es como contraintuitivo o difícil para los que están en el poder y los políticos asumir este rol de que por más que me resulte incómodo, yo tengo que habilitar y permitir que haya periodismo de investigación, que haya columnas de opinión y que haya, digamos, una posibilidad de debatir libremente ideas, por más críticas que sean. Entonces, y esto implica la no estigmatización de comunicadores o periodistas que exponemos cosas que puedan resultar incómodas, entre muchas otras responsabilidades que tiene el que está en el Estado y que tiene que hacerlo, por más que eso, ¿no? Como esta cosa un poco contraintuitiva de por qué tengo que facilitar que me critiquen. Bueno, sí, es parte del ejercicio del poder, habilitar la rendición de cuentas y el escrutinio que tenemos que hacer los periodistas de los que tienen poder. Entonces, sí, eso cuesta todavía. El acceso a la información pública es una señal también de eso, ¿no? De por qué tengo que revelar esta información que me puede dejar mal parado. Bueno, porque no es tuya, digamos, ¿no? Porque le pertenece a la ciudadanía y porque tiene... Pero eso también todavía es un desafío importante en Uruguay. Y la otra responsabilidad es de otras instituciones también, como por ejemplo los organismos de contralor que están instalados en Uruguay, que fueron creados por los propios políticos, pero que luego después de pronto no se les da el financiamiento necesario, o del sistema de justicia, porque hay también un tema que es bastante desafiante para los periodistas y es que no alcanza con el trabajo del periodismo. Es una parte súper importante. Nosotros podemos exponer toda una irregularidad o una situación, pero luego hay otros organismos y actores que tienen que actuar a partir de lo que los periodistas exhibimos. Y si eso no pasa, la cadena se corta, digamos. Muchas veces nos pasa que exponemos situaciones que nos parece que claramente deberían tener repercusiones judiciales y alguien debería investigar, debería haber responsables, o el organismo contralor, la Junta Anticorrupción, el que fuera, debería actuar, y eso no pasa. Entonces, claro, y ahí terminas quedando también, porque entonces a veces la excusa es, bueno, mira, tan mal no estaba porque nadie fue preso, no pasó nada, la justicia archivó. Entonces a veces también digo, no hay que perder de vista que los periodistas llegamos hasta el punto de informar, exponer, poner la luz. Dejarle en la puerta. Exacto. Y bueno, no podemos hacer más que eso. Y luego, y creo que cuanto más saludable, más robusta es una democracia, lo que tiene que pasar es que las instituciones que tienen que actuar a partir de lo que los periodistas seguimos, actúen. Y ahí ya podríamos extendernos hablando de justamente qué pasa cuando actúan y el poder político reacciona muy mal. Bueno, ahí hay todo. Entonces, también eso creo que es fundamental. También hay que pensarlo y a veces se usa como para desacreditar el trabajo periodístico y en realidad no es que el trabajo periodístico haya estado mal hecho, sino que lo que no están reaccionando de la manera adecuada son las demás instituciones. Sí, ahí mencionabas al pasar, pero de manera muy contundente, el acceso a la información pública, que es una de nuestras líneas de trabajo prioritarias y con la que nos hemos encontrado muchas veces con barreras, como mencionaba, no solamente en el no cumplimiento de los plazos,
en la calidad de la información que se devuelve, incluso para procesar, ¿no?, los formatos, sino también con negativas, bueno, refiriendo confidencialidad, ¿no? Y ahí, ¿no?, con negar un pedido de acceso a la información pública por tratarse de un asunto confidencial, y bueno, eso entendemos que es parte como de las cuestiones que hay que revisar. Algunos de los ejemplos en los que están mencionados en este informe tienen que ver con proyectos que tienen impacto ambiental, social y ambiental, donde muchas veces las respuestas son o parciales o no terminan de cubrir todos los asuntos, y bueno, y la confidencialidad de los acuerdos con las empresas y, por supuesto, las características que esos acuerdos tienen y también el impacto que eso efectivamente tendrá, desde las exoneraciones fiscales hasta otros asuntos, empieza a ponerse, a tensar también y a exigir un sistema, ¿no?, de transparencia que nunca terminó de montarse, ¿no?, de instalarse plenamente, porque eso es cierto también, que la transparencia activa, bueno, siempre está muy por debajo de las expectativas e incluso la transparencia pasiva recorre estas dificultades, ¿no? Las cláusulas de confidencialidad son efectivamente un problema en los asuntos ambientales, pero también en otros asuntos, y quería preguntarles en general a todos alguna reflexión en relación con esto, si quisieran. Quiero ir exactamente a eso, al acceso. Yo creo que no debería existir. Me parece contrafactual el razonamiento. No deberíamos hacer un pedido de informes para acceder a los datos. El Estado tiene la obligación de tener los datos abiertos a la población. Deberían ser las excepciones por determinados datos sensibles que estuvieran ocultos. Como por ejemplo el acceso a las muertes. Yo he trabajado mucho en salud con el Ministerio de Salud Pública y tenía esa lucha constante de... No, pero esto es delicado. Bueno, entonces publica todo, pero saca lo que vos entiendas que es delicado. Pero el razonamiento es no publico nada. ¿Por qué? Porque es presupuesto, porque es de alguna manera no solo generar los datos, sino procesar los datos. Ahora hay un montón de datos generados que no saben. ¿Qué pasa si, hacíamos ese ejercicio hace un tiempo, qué pasa si tenemos nuevamente una pandemia? ¿Tenemos protocolizado? ¿Está estandarizado? ¿Hay datos sistematizados? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Nuevamente se va a hacer una conferencia de prensa todos los días? ¿Se van a informar los muertos todos los días? ¿Funcionó ese procedimiento? En realidad, los distintos organismos que tuvieron que salir a articular. Ahora, si mañana pasa, ¿están todos en comunicación como para rápidamente articular y dar una respuesta a la población? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Dónde están esos datos? Entonces, lo que yo creo es que el acceso o ese mecanismo que se creó fue engañoso. Porque lo que hizo fue justificar que los datos no estén libres para la población. Los datos tienen que ser abiertos para todos en todos los organismos. Y en todo caso, bueno, justificar el por qué hay datos que no se publican. Y con respecto a las empresas, y por eso también después en Rabar, pero lo dejamos para después, como decís, para no entreverar todo, pero con respecto a lo que venían hablando, el problema de las instituciones fuertes. Y a veces no nos damos cuenta de dónde se originan los problemas. Yo no quiero un político que me diga, qué linda que sos como periodista, me encanta tu trabajo, te apoyo. No, pero que sí controle al poder económico, que es el que de alguna manera sí me puede perjudicar. En ese caso de, por ejemplo, en los contratos cuando esconde los datos, lo que está haciendo el gobierno es avalando de alguna manera otro sistema de presión y de corrupción a la población. Entonces tiene que ser un Estado fuerte en controlar los intereses económicos, tiene que ser un Estado fuerte en controlar mis condiciones de trabajo. No puede ser que un medio de comunicación tenga contratos precarios, eso es porque el gobierno no los controla. Entonces, más allá de lo que puedan opinar y bueno, algún diputado decir algo que no nos gusta o algún senador, lo que deben hacer es fortalecer las instituciones y realmente hacer cumplir las leyes que ya existen. Y de esa manera me están protegiendo. Me están protegiendo a mí, pero están protegiendo a todos. Y me parece que eso es lo que no está pasando. Y hubo un hecho bochornoso en el Parlamento, bochornoso, el más reciente que recuerdo con respecto a los ataques al periodismo, que fue pedirle a todos los legisladores que entregaran sus celulares, que finalmente no pasó, que entregaran sus celulares para ver quién era que de alguna manera había filtrado información a un periodista, que dieron nombre y apellido de ese periodista. Y eso fue porque salió de la oficina de la Secretaría de Inteligencia y fue el propio Álvaro Garcés que lo pidió. Y después no pudo justificar nada de lo que dijo. Eso fue un ataque flagrante
a la prensa, pero avalada por todo el sistema político, o por lo menos todos los parlamentarios e integrantes del gobierno que estaban presentes en esa legislatura, y que todos estaban casi que al punto de entregar sus celulares para saber quién había filtrado esa información a un periodista con nombre y apellido. La verdad, eso fue un ataque vergonzoso. Y si no atacamos los problemas de raíz y volvemos a eso, a la profundidad de lo que después generan los temas, es como cuando decimos, ay, no sé, mi hijo adolescente no sé qué hacer con él. La verdad que no me hace caso. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Qué hiciste desde que nació? No te va a responder ahora con 17 si no analizaste la situación cuando tenía 4, 5. Es imposible. Entonces, si no analizamos que todo esto se viene gestando en distintos socavamientos de las instituciones, síntomas, es ¿no? difícil después reclamar determinadas, para mí, nimiedades, que la verdad que un político venga y me diga que yo trabajo para la oposición o para el oficialismo, la verdad, si después a la hora de defendernos realmente ponen y hacen lo que tienen que hacer, creo que esas cosas no de ninguna manera influirían en nuestro trabajo. A mí me parece súper interesante la conversación y esto de cómo la información es clave para pensar también en dónde se coloca la conversación democrática. Esto sí es el sistema político que tanto nos enorgullece, con partidos fuertes, el que monopoliza la conversación de lo que hay que hacer con los problemas del país, o si es una conversación más democrática, efectivamente, donde otros actores de la sociedad, con el rol clave que tiene el periodismo, y otros actores sociales, tienen a decir ahí. Entonces, para eso, la información es central. Si no hay información, no hay capacidad de discusión y de control. Y también nosotros en esto de discutir y solicitar información con relación a las negociaciones con las empresas, con relación a los proyectos con impacto socioambiental, con relación a las negociaciones internacionales, de acuerdos internacionales, habitualmente una respuesta es: esto es demasiado importante, es estratégico, entonces es secreto. Cuando el razonamiento debería ser al revés. Es tan importante que necesitamos información pública, actores sociales, académicos, sentados, discutiendo, miradas, estudiando e intercambiando y sintetizando opinión país, si es que se puede simplificar de esa manera, ¿no? Entonces creo que eso es una barrera central cuando miramos dónde se piensa que se debe colocar la discusión democrática, que no puede ser solamente en el sistema de los partidos políticos. Eso es nosotros mirábamos en esto de la excepcionalidad y discutir el Uruguay en su contexto. Pensaba esto de a qué Europa, y Alice Uruguay, ¿no? Desde acá, ¿a qué Europa? Yo no quiero parecerme a Europa, por favor, los pido, ¿no? En muchos aspectos el mundo ha cambiado tanto que no verlo, esto que decíamos, no ver lo que está pasando en el mundo y sentirnos que nosotros estamos resguardados por una cordillera imaginaria que no tenemos, es un problema. Nosotros analizábamos esto de la grieta, ¿no? Y en un estudio que editó la Fundación el año pasado, que analizaba, que se llamaba Acá no conocemos todos, hacía un poco una síntesis de qué piensa el sistema político uruguayo y analizaba ahí que en realidad hay un enorme consenso entre asuntos importantes de la sociedad que tienen que ver con el modelo de desarrollo, con la síntesis sobre el pasado reciente en buena medida. Ahora, en una superficialidad de consenso, y nosotros decíamos, es un consenso conservador, porque no mira necesariamente esto que estamos hablando, los problemas sociales profundos y las deficiencias del Estado uruguayo de dar cuenta de esos problemas, ¿no? De que están todos registrados en el informe y en la conversación que estábamos teniendo ahora. Entonces, eso de realmente pensar en dónde se coloca la conversación democrática, que no sean solamente los actores del sistema partidario los que monopolicen esa conversación. Entonces, transparencia, apertura, fortalecimiento de espacios sociales, de diálogo, bueno, un poco va por ahí, ¿no? Dos ejemplos concretos, a propósito de lo que se decía. La pandemia. La pandemia forma parte de ese mito de la excepcionalidad. No fue bárbaro. Fuimos referente en el mundo. Poco menos que el que critica al Uruguay y su tratamiento de la pandemia es un anti-uruguayo. Pero la pregunta es, ¿no fue tan bien? ¿No fue tan bien? Y yo creo que no sabemos, porque no ha habido información densa y porque se construyó un relato que es un relato impenetrable. Segundo ejemplo, el nuevo Código de Procesamiento Civil
establece la publicidad, la exigencia de publicidad de los procesos una vez que se establecen. Hemos visto casos muy recientes en donde se acusa a la fiscal, generalmente los jueces son menos acusados, pero hay una confusión, porque el que decide, por ejemplo, la prisión, o el que decide ciertos elementos, nunca es el fiscal, es el juez o la jueza. Bien, en un caso que involucra a un intendente, que además lo único que dice para resguardar su posición es: yo no le saqué plata a nadie. Pero el tema es que usar fondos públicos, aun cuando no te los hayas puesto en el bolsillo, para hacer política, es delito. Y ahí está trabada la información contra lo que dice el código de, bueno, cuáles son los fundamentos de la fiscalía para hacer lo que hizo y cuáles fueron los fundamentos de la jueza para hacer lo que hizo. ¿Y cuál es la reacción del sistema político? Y sobre todo del partido del intendente involucrado: atacar a la fiscalía, a la cual, por otra parte, no se le da el dinero que mínimamente necesita. Hay que ver cómo trabajan los fiscales. Entonces, es como, estos roles son como ser en parte enemigos del pueblo, porque nos exponen, bueno, a juicios muy duros, severos y muy injustos. Pero me parece bien, porque en eso que se forman rápidamente relatos que son indiscutibles y que cuando uno trata de ver, sea periodista, sea investigador, de inmediato está la crítica, el cancelamiento muchas veces, la estigmatización. Es muy, muy, muy importante ver eso. Laura, vos comentabas hace un ratito esto de cómo se hace carne este debilitamiento del sistema de garantías y también la actitud muchas veces con las que el sistema político encara esa situación, ¿no? que viene deteriorándose. Y bueno, un poco también este informe empuja a esta conversación de cuál es el rol que debería tomar el sistema político en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Sus diferentes poderes, para hacerse cargo también, no solamente como un espectador del deterioro, sino también como responsable de esa situación. ¿Y qué lugar debería ocupar, a tu entender, la agenda de derechos humanos como rumbo, ¿no? Como hoja de ruta para la construcción de distintas estrategias y acciones que se apropien y que se hagan cargo también de ese debilitamiento del sistema de garantías? En todo. Yo escucho que hablamos ahora de que necesitamos que el país crezca. Si queremos que el país crezca, tenemos que fortalecer la participación de la comunidad y el respeto a los derechos humanos. No hay un país que pueda crecer en la desigualdad y no dando participación a todos, absolutamente todos. Y traemos varios de los temas que venían hablando, ¿no? Yo los fui anotando. El problema que tenemos con la natalidad. Si nosotros no respetamos esos 30.000 niños que nacen 30.000 niños, son 30.000, que es oro que tiene nuestro país, 30.000. ¿Qué tan difícil es de poder proteger la trayectoria de esos 30.000 niños? Que después, como decía Gerardo, llegan a las cárceles, la mayoría de ellos hombres. Ahora empieza a aumentar el número de las mujeres, porque las mujeres empiezan a ocupar un lugar diferente, que también después nos sorprendemos de los fenómenos, pero las mujeres también se empiezan a reestructurar dentro de estos nuevos contratos sociales que estamos haciendo, donde tenemos a los jóvenes que terminan en las cárceles, el analfabetismo. Ese es otro guarismo, que nos creemos que tenemos un analfabetismo alarmante, donde llegan nuestros jóvenes que no saben leer ni escribir y terminan en una cárcel vaya a saber después cómo llegan, ¿no? Tenemos, por otro lado, un sistema totalmente desigual en el sentido de la protección de estos niños, niñas y adolescentes, cuando es el Estado, además, el que se tiene que hacer cargo de ellos. Es peor aún la situación. Entonces, es
imposible hablar de prosperidad y de crecimiento en un país que no atienda urgentemente esas desigualdades. El gran problema, y lo hablábamos y vos seguramente vas a profundizar mucho más, porque a mí me tiene muy impactada que sean los economistas los que nos vengan a dar lecciones de derechos humanos últimamente, porque parece que como lo único que importa es la plata, entonces, bueno, dense cuenta que para poder seguir creciendo y tener plata hay que ocuparse también de estos pobres que tenemos acá. Por una cuestión de interés, sí, simplemente. Entonces es increíble porque ya hasta todo el sistema hasta el sistema económico se está dando cuenta que, uy, me parece que vamos a tener que empezar a atender esto porque tampoco nos está funcionando. El sistema político, el gran problema del sistema político es que, a ver cómo lo digo, son parte del problema. Entonces estamos perdiendo la confianza en que realmente lleguen a resolvernos los problemas que tenemos como sociedad. Entonces es una paradoja que se da, porque necesitamos una sociedad fuerte, instruida y educada para que sepa elegir a sus gobernantes o en todo caso sacarlos cuando los tenga que sacar, porque todos nos podemos equivocar, pero que rápidamente los saque del lugar que no les corresponde. Pero a su vez también necesitamos un sistema político que fomente que esa sociedad sea instruida, educada y cada vez más igualitaria y se respeten los derechos humanos. Es una gran paradoja que estamos teniendo con el sistema político en una cultura política que busca el bien individual en esto de las libertades, también extrapolando conceptos económicos a lo social, está la libertad individual y demás, que viene de conceptos sumamente económicos, del liberalismo, pero lo quieren trasladar a lo social. Entonces necesitamos cortar ese círculo vicioso en donde empecemos a exigirle como sociedad y como comunidad, y tal vez ahí está el compromiso, como decías, de los intelectuales o de los que se sientan a pensar desde otro lugar, desde el humilde lugar que ocupa el periodismo también, como vos decías, que no es que venga a resolver todos los problemas, el tratar de instruir a las sociedades, a las comunidades, para que sean fuertes en sus reclamos, no solamente a la hora de votar, sino a la hora de analizar esos gobernantes y cuando veamos que algo está mal, rápidamente podamos accionar como fuerza, porque nos ha pasado como sociedad que cuando nos plantamos fuertes en determinadas cosas podemos dar vuelta a las situaciones. Entonces, me parece que necesitamos tener bien en claro eso, que no hay un país ni próspero ni de crecimiento que no respete a cada individuo de su sociedad. Y con respecto al poder político, debemos empezar a también eso, de alguna manera, hacerle sentir el peso. Hablábamos ahora con la Fiscalía, cómo encarar o cómo meterse con un proceso de corrupción o que involucre un político o a determinadas empresas cuando automáticamente se vino debilitando esa institución. Entonces, lo que necesitamos y lo que debemos exigir al sistema político es el fortalecimiento de las instituciones, que las instituciones entendidas como todas, también las que abarcan al tema económico, los que deciden qué estudiamos, qué no estudiamos, qué exportamos, qué no exportamos. No puede ser que hace 150 años que portamos vacas, no puede ser. Alguien tiene que tener la valentía de decir, basta, hay que cambiar el sistema productivo. Eso también es una discusión importante que se debe dar en el país. Entonces, todas las instituciones con sus responsabilidades deben ser fuertes, pero a su vez tenemos que tener, como decías, dentro de esas instituciones los contralores realmente potenciados para cuando el Estado se pasa, porque está bien, el Estado debe ser fuerte y debe estar presente, pero ya sabemos lo que pasa cuando el Estado es demasiado fuerte. Entonces, un Estado débil es malo, pero un Estado fuerte también lo es. Entonces, el gran desafío es fortalecer el Estado desde, obviamente, las instituciones políticas, pero también teniendo los contralores fuertes para cuando tengamos que accionar, poderlos retirar rápidamente. Y ese es el gran desafío que afrontamos. En el informe, la verdad, a mí me da mucha pena ver la muerte de Kimberly, porque así se llamaba. Me da vergüenza, pero a la vez siento que de alguna manera, en algún punto algo se hizo. La Institución Nacional de Derechos Humanos investigó muchos casos de abusos y de violaciones de nuestros niños y adolescentes bajo la tutela del Estado. Hizo un informe nefasto de Rivera, nefasto. Una investigación terrible, que nos la guardamos en el bolsillo.
que todos como sociedad pagamos, fomentamos, todos esos técnicos que están ahí, que estuvieron durante meses investigando, que generaron un informe donde la presidenta además es del partido político que de gobierno, o sea que... ¿Y qué pasó con eso? ¿Dónde funcionó ese contralor fundamental de una sociedad y de un país sano? En algún cajón estará, pero tampoco lo reclamó la sociedad. Entonces, si no empoderamos también a todos los ciudadanos, es difícil lograr que los partidos políticos, dentro de su cultura política, que lamentablemente cada vez más fluye hacia lo individual y a los intereses, es saqueamos totalmente extractivo durante 5 años, nada de inclusivo, para después irme y bueno, que el que venga se arregle. Entonces, tenemos un desafío gigante que yo creo que sí estamos en un punto de inflexión, pero sí de retorno. Bien. Sin duda que ese caso que mencionas de la muerte materna de un adolescente en Rivera, que como bien decías, la actuación de oficio de la Institución Nacional de Derechos Humanos echa luz sobre esa situación, pero también da cuenta de otras situaciones en centros de protección de infancias, centros de protección de INAU, y tal vez lo crudo de esa tragedia expuso de alguna manera las fallas en el sistema de protección a las infancias y adolescencias, en este caso de aquellos niños, niñas y adolescentes que están bajo tutela del Estado, pero hay otro montón, ¿no? Lo veía Matías, que le brillaban los ojos cuando hablabas de los 30.000 niños y niñas que nacen, y ese es un punto de la agenda. De alguna manera fue un acuerdo, ¿no? En el marco de la campaña electoral. Este informe también se cubre 2024, que fue un año de campaña electoral, y hubo cierto consenso de todos los partidos políticos que en materia de pobreza infantil y la situación de las infancias y adolescencias, ahí teníamos un nudo crítico de la agenda, que además conecta con otros asuntos que están colocados en el informe. Y de alguna manera Laura también traía esta tensión entre las reparaciones o las acciones que se quieren hacer más en clave de diseño institucional, ¿no? Que a veces se piensa que para atender una situación hay que crear ¿no? como un dispositivo más en términos más estructurales, que lo sabrá, y por otro lado los cambios que exige la situación en términos más metodológicos, ¿no? De cómo abordar las situaciones, ¿no? Que ahí es una discusión más en clave de política pública, y específicamente sobre el tema de infancias y adolescencias, el sistema de protección. Podríamos pensar también en el sistema nacional integrado de cuidados, o sea, cuáles son los desafíos realmente que las políticas públicas que se diseñan puedan dar las soluciones para las que fueron diseñadas. Ahí, voy a tratar de ser breve. Estoy de acuerdo contigo en el sentido que estamos en un punto de inflexión, pero todavía no llegamos a un punto de no retorno. Me parece que estamos a un paso de un abismo en términos de lo que es la vulneración de derechos humanos o derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me parece que yo siempre hablo en las mesas o hablo en las instancias en las que participo hablando de pobreza infantil, y me parece que corresponde hacer una precisión acá, que es que estamos hablando de derechos humanos. Y en ese sentido, la pobreza infantil, de la cual yo hablo siempre, es la pobreza monetaria, que está medida a través de una línea de ingresos que mide el INE, que se hace con toda una metodología, pero el problema de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes excede muchísimo más del 20% de la pobreza monetaria que nosotros tenemos. O sea, tenemos 20% de los niños que no llegan a la plata que el INE considera, o sea, que los hogares no llegan a la plata que el INE considera que es suficiente para no ser pobre monetariamente. Pero en realidad, nosotros hablando de la perspectiva de derechos, tenemos derechos a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a todo un montón de cosas. Hace poco el INE sacó un informe multidimensional donde la pobreza multidimensional daba como por el 30% y no lo desagregó por edades. Y yo estoy esperando que el INE haga la desagregación por edades, y nosotros tenemos hoy en día el indicador de pobreza multidimensional en educación es del 46%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 46% de los uruguayos vive en un hogar en el cual al menos un miembro del hogar no cumple con un estándar marcado por el INE en términos de que tenga su derecho a la educación validado, ¿tá? Entonces estamos en el horno. En ese sentido. O sea, la pobreza monetaria, lo que decía Gerardo hoy, que en realidad la pobreza duplica del punto de vista de los derechos, estamos completamente por fuera. Ahora, lo que necesitamos es
no me parece que necesitemos tanto digamos, una especie de nueva institucionalidad, sino darnos cuenta de que el problema es multidimensional. Entonces, buena parte de los... O sea, ¿por qué me parece que estamos en un punto de inflexión? Porque tenemos un problema hace muchos años. La pobreza infantil monetaria andaba en 50% en 2006, ahora está en 20%. Pero eso quiere decir que estuvo en 20% todos estos años. O sea, estuvo por arriba del 20%. O sea, estuvimos 20 años con 20% de los niños sumergidos abajo de la pobreza y sacándolos. Y en esos 20 años no hicimos absolutamente nada. Nada de nada. O sea, hicimos, la bajamos de 50 a 20, pero no pensando en los niños, pensando en la salida de la crisis del 2002. Pensamos en el PANES, pensamos en AFANPE, pensamos en todo un montón de políticas, pero no pensamos específicamente en los niños, niñas y adolescentes. Ahora logramos tener una idea de que hay que dedicarse a niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué es lo primero que se nos ocurre hacer? Subir las transferencias. Entonces lo que tenemos es como principal propuesta de política subir la TUS. Bueno, ok, eso apareció con un dedo. Las políticas de transferencia son necesarias para mejorar las situaciones de vulneración de derechos, pero no son suficientes. Se necesita mayor interrelación entre los organismos del Estado y un aparato en el cual básicamente lo que tengamos sea protección social del punto de vista de la educación, de la niñez y la infancia, que el INAU funcione, que ANEP funcione, que ANEP dialogue con el INAU, que el INAU dialogue con ANEP, que las instituciones dialoguen entre sí mismas, que el Ministerio de Salud Pública dialogue con el MIDES. Hoy en día nosotros tenemos un problema de error de exclusión y error de timing en las políticas públicas muy importante. ¿A qué me refiero? El 70% de los embarazos se detectan en el primer trimestre. Entonces, a una mujer en el primer trimestre le detectan el embarazo, le hacen un conjunto de preguntas y con ese conjunto de preguntas, con ese cuestionario, ya podría ir al MIDES y ya le podrían empezar a dar el subsidio de asignaciones familiares. ¿Se hace? No. ¿Por qué no? Porque el Ministerio de Salud Pública no le pasa la información al MIDES. Entonces, esto no puede ser. Entonces, no se trata solamente de poner más plata arriba de la mesa y no se trata de generar más, no solamente de generar más institucionalidad, porque la ley GAPI de Cristina Lustenberg, en definitiva, lo que dice es, muchachos, hablen entre ustedes, ¿no? Y logremos generar un rector político para que esto funcione, sino que se trata de mejorar la coordinación de las políticas y entender que el problema es multidimensional en serio. O sea, no es un tema solo de que faltan tanta plata para que pase por arriba de la línea. Tenemos vulneración de derechos muy fuerte. Y a mí me gustaría traer a colación una cosa que leí de un filósofo hace muchos años, que planteaba el problema de los derechos humanos al revés. Él decía, en las sociedades occidentales, uno lo que dice es, todos somos humanos, todos tenemos derechos humanos, a alguna gente se le violan los derechos, por lo tanto vamos a reclamar por las violaciones de los derechos humanos. En realidad lo que tendríamos que hacer es al revés. Vamos a una sociedad y miremos a quienes se le violan los derechos humanos y esas personas son las personas que esta sociedad no consideran humanos. Es al revés. Y nosotros en nuestra sociedad, en definitiva, a buena parte de los niños no los consideramos pasibles de derechos, no los consideramos humanos. Y la otra población que no consideramos humana es la población carcelaria. Y nosotros tenemos un vínculo no dicho entre estas dos cosas que habría que explorar. Tenemos 16.000 presos. Esos 16.000 presos son en su mayoría hombres. Esos hombres están atados a un hogar. Probablemente tengan una familia. Entonces, si yo tengo 160.000 niños pobres, tengo 16.000 jefes de hogar, o sea, tengo 16.000 niños, no es el 10%, pero tengo un porcentaje importante de niños que está atado a la violación y la marginalización de los derechos humanos de los padres en la cárcel. Entonces, la cárcel es una máquina de picar carne que está vinculada a la problemática de pobreza infantil, sobre todo en los estratos más bajos. Tengo 15.000 personas pobres, o sea, acá la mayoría de los presos son pobres. ¿Y yo qué hago? A una familia. Lo que hago es, le meto a la madre presa por microtráfico y después le paso la tarjeta Uruguay Social porque no le alcanzan los ingresos. Es de locos. Entonces, no es responsabilidad, o sea, el Poder Judicial no tiene por qué ponerse a estudiar caso a caso y ver cómo es el tema del impacto, pero tenemos que empezar a pensar estas dos cosas de violaciones de derechos humanos de la niñez, infancia y adolescencia y de los presos y del sistema carcelario como cosas que funcionan en tándem. Entonces, el problema del narcotráfico está permeando a la sociedad y también está haciendo mella, ¿no?, muy fuerte en lo que son las actitudes, las culturas y las posibilidades laborales de los niños, niñas y adolescentes. Yo me fijé y hay uno de los sistemas de becas que se da para la culminación de enseñanza media secundaria es de más o menos 8.000 pesos al año. Vos agarrás la encuesta de Tontino Hogares y te fijás cuánto gana un niño de 14 años trabajando en el mercado de trabajo y gana 8.000 pesos al mes. Entonces el Estado le está diciendo, mirá, yo te doy 800 pesos al mes para que vos no salgas a laburar, cuando en realidad si salís a laburar ganás 8.000 pesos al mes. O sea, es una diferencia de un orden de magnitud. Entonces, de vuelta, tenemos un problema de que no tenemos noción del problema.
me parece. Entonces, tendríamos que ser innovadores y creativos a la hora de generar políticas públicas, pero tampoco es cuestión de reinventar la rueda. O sea, tenemos instrumentos, tenemos políticas, pero lo que tenemos que hacer es juntar a todos los actores a dialogar juntos, y me parece que estamos en un punto de inflexión porque el sistema político aprendió como cacatúas a decir pobreza infantil. Entonces ahora todo el mundo dice pobreza infantil. Ok, entonces a mí me parece que la oportunidad que tiene Amnistía, o la oportunidad que tenemos nosotros desde acá, es decir, muchachos y muchachas, no es solo el 20%. No es solo el 20% de pobreza infantil que vemos en la tele, de la cual habla Matías todo el rato y dice que la pobreza subió del 19 al 20, no sé qué. Es un problema muchísimo peor. 46% está vulnerado en derecho a la educación. O sea, es un problema de altísimas dimensiones que está subexplorado, y si lo pensamos de una perspectiva de derechos, requiere un enfoque holístico, complementario, con muchos organismos del Estado trabajando en conjunto, en tándem, y que sí, requiere más plata. Y lo último que diría es, requiere más plata, y tiene sentido que se ponga más la plata por dos motivos. Por un motivo, porque es justo, porque es justo, porque los niños no son responsables de los hogares en los que nacen, y no son responsables de las condiciones que tienen, y no son responsables de los padres que tienen. Entonces es una lotería. Sí. Te tocó nacer en un hogar en el cual tu padre tiene primaria incompleta, va a tener un empleo informal y va a ganar 3 mangos y vos vas a ser pobre. Entonces no es justo que vos tengas desigualdad de oportunidades respecto a otro hogar. Pero además, y volviendo a un punto que decís vos, que es un argumento que a mí me resulta incómodo personalmente de hacer, es conveniente. O sea, hoy estamos en un punto de inflexión en el sentido de que este es el momento de gastar la plata y de pedir plata prestada, o de generar impuestos, o de el sistema político decidirá cómo, pero ahora hay que ser ambiciosos y conseguir una torta de plata e invertirla en pobreza infantil. Porque si no, nos va a salir muchísimo más caro más adelante en políticas paliativas, en otras políticas sociales, en política carcelaria, en política de rehabilitación, en política de drogadicción, en política de lo que se te ocurra. Es ahora o nunca. Tenemos estos 5 años de gobierno para atacar el problema y bajar la pobreza infantil 5 puntos o no sé cuánto, pero pensándola multidimensionalmente, porque se nos va el tren. Interesante, porque además este informe se está presentando también inaugurando un periodo de gobierno, una nueva administración, que bueno, que debería también hacerse esta pregunta en relación con el punto de no retorno. O sea, estamos en un punto de no retorno, si sí o si no, y cuáles son, casi. Y además me parece interesante este mensaje de que hay una dimensión que tiene que ver con la inversión, que es económica, pero no todo es económico, ¿no? Entonces me parece que esta atención y como de afinar un poco más la mirada y también navegar las aguas de la profundidad de los conflictos que planteaban hace un rato, me parece importante como para poder conectar también los puntos, ¿no? Lo hacíamos también como ejercicio para pensar este informe, y no tanto por los temas, ¿no? Entrar o analizar, bueno, la situación del sistema penitenciario, de la violencia de género, que sí está planteada y tiene cada uno de los temas, tiene su especificidad, pero no por eso perder de vista el contexto en el que está Uruguay, ¿no? Y las conexiones posibles y las innovaciones necesarias que necesita a nivel de las políticas públicas, y que no siempre son respuestas de las estructuras institucionales, ¿no? O los diseños institucionales, sino más bien metodológicas. Y este otro costado también, que no es todo dinero, pero también se requiere una inversión, porque los derechos hay que garantizarlos y hay que invertir para que puedan ser garantizados, ¿no? Entonces me parece que interesante dejar eso sobre la mesa. Y otro punto sobre el que no hemos conversado, y también pensando en Uruguay, en su inserción como más en el mundo, en su nivel de relaciones exteriores, algo que está documentado en el informe y que nosotros venimos mirando con preocupación también, es el corrimiento de Uruguay de los espacios multilaterales, ¿no? De los espacios multilaterales, podríamos hablar en general, pero en particular de aquellos que tienen que ver con los derechos humanos. Uruguay tomó una decisión de no renovar su membresía, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos. También se ha apartado en los últimos años de su posición histórica respecto a un conflicto de larga data, y que, bueno, está en un momento de una crudísima expresión que tiene que ver con la situación en la franja de Gaza. Y entonces hemos visto con preocupación, y ha sido uno de los puntos, porque si bien en otros asuntos hemos podido tener un diálogo con la Cancillería respecto a la posición de Uruguay, con el conflicto de Israel y en Palestina no lo hemos logrado, y sí nos parece una oportunidad para reflexionar sobre la inserción de Uruguay en el ámbito multilateral. Es cierto que el sistema
universal de protección de derechos humanos y el multilateralismo en general está en un momento de crisis también, donde su legitimidad de alguna manera está cuestionada, su capacidad de dar respuesta a las soluciones, ¿no?, a los problemas urgentes y a la función, al cometido por el que fue creado, está un poco en disputa, pero es cierto que es el sistema de diálogo, digamos, que tenemos. Y entonces tal vez preguntarte un poco, Viviana, de acuerdo a tu expertise, ¿cómo ves esa situación y qué rol, qué oportunidad hay en este punto de no retorno, si es que estamos en un punto allí o realmente podemos dar un giro en ese sentido para promover y provocar que Uruguay retome algunas de las conversaciones a nivel de política internacional en materia de derechos humanos, donde ha cumplido un rol importante en muchas circunstancias y bueno, y que hoy aparece como retirado y un poco desdibujado de ese lugar? Sí, yo creo que la política internacional ha sido como la política ausente por completo en el periodo reciente de gobierno que se está terminando. Como vos decías, Uruguay tiene una tradición internacionalista muy fuerte que tiene que ver, yo creo, que concretamente con ser un país sumamente pequeño para el cual tener reglas de convivencia internacional y tener una capacidad de interlocución y de coordinación con otros actores para resolver los problemas globales, que son hoy en día todos los problemas, es algo vital, que tiene que ver con su razón de existencia, y por eso es que hay tantos internacionalistas uruguayos súper reconocidos y hay una tradición muy fuerte en ese sentido, pero también en el tiempo reciente, digamos, Uruguay ha cumplido rol, bueno, fue miembro fundador desde la fundación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por supuesto, hasta incluso en términos históricos, por segunda vez fue miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro no permanente, y cuando sustentaba su candidatura lo hacía justamente basado en su tradición de respeto a los principios del derecho internacional y en particular a esto de la paz, el fortalecimiento y el fomento de la paz y la seguridad internacionales y la protección de las víctimas civiles en los conflictos armados. Por eso es que fue tan duro y tan fuerte ver la abstención del gobierno uruguayo en la Asamblea de Naciones Unidas cuando se solicitaba una tregua humanitaria en la Franja de Gaza, y es realmente muy porque rompe con una tradición histórica de la política internacional uruguaya de apegarse a las soluciones que el sistema internacional ha construido en cuanto a los dos estados para intentar resolver un conflicto que es muy fuerte y que hoy en día podemos decir que es un genocidio en streaming, ¿no? En esto que decíamos de la cantidad de información que se produce, hay elementos, ¿no? Y hay mucho trabajo incluso de la propia Amnistía registrando todos los indicios de esta situación alarmante humanitaria y denunciando que hay ahí un proceso como de exterminio que es muy crudo y que viene de un conflicto de muy largo aliento, ¿no? Entonces ahí fue muy difícil de ver esa posición. Hay que ver ahora en esto de los puntos de retorno. Yo creo que el Uruguay sí o sí necesita volver a la tradición de una proactividad en la política internacional. Es indudable el cuestionamiento del sistema internacional que vos comentás, pero es histórico, digamos. Hay violaciones flagrantes de las normas de las Naciones Unidas en conflictos bélicos desde hace muchísimos años. En los últimos 20 años hemos presenciado la violación del derecho internacional, y en este fenómeno más reciente de cómo ha cambiado el clima político hay un ataque furibundo de sectores de las extremas derechas en contra a las normas internacionales y a los procesos internacionales que se fundamentan en dos elementos. Más allá de la creación del sistema internacional para promover la paz y la convivencia entre los estados, desde los 60 hasta ahora se han desarrollado un montón de producción normativa que tiene que ver con la protección de los derechos humanos, ¿no? En esto de la enorme complejidad de los derechos humanos y cómo la comunidad internacional se da reglas globales para intentar trabajar en esa protección. Entonces hay como un doble ataque. Por un lado, un ataque desde el punto de vista soberanista, ¿no? Estas extremas derechas, ¿no? Y vemos ahora con mucha preocupación el nuevo gobierno de Trump en los Estados Unidos atacando cualquier injerencia en la soberanía estatal desde la comprensión de un Estado que tiene que proteger una sociedad supuestamente homogénea, ¿no? Porque hay también, por otro lado,
un ataque a la pluralidad, a los derechos, a entender la pluralidad de las sociedades y las complejidades de las violaciones de sus derechos humanos. Entonces hay como un doble ataque. Por un lado, la política internacional que se mete en la soberanía estatal y por otro lado, la promoción de los derechos humanos tan amplios que hace el Sistema Internacional de Naciones Unidas. Entonces, bueno, hay ¿qué hacer, ¿no? Las preguntas de cómo volver a un punto atrás. Es difícil desde un país como Uruguay, ¿no? Bueno, que es un país realmente muy pequeño en el sistema internacional, pero que tiene una gravitación que no es representativa con su escala. O sea, la capacidad de generar debate internacional, diálogo, acuerdos que tiene el país a nivel internacional está muy sobre representada con relación a su escala, pero hay que recuperar ese músculo de la política internacional como una política pública para el fortalecimiento de las democracias. Entonces, lo primero sería, bueno, que haya un cuerpo político especializado trabajando, ¿no? Con fortaleza, y eso la verdad es que en el pasado reciente no lo vimos tanto. Y otra es el diálogo regional también. Hay una desaparición del fortalecimiento de diálogos regionales y todos los acuerdos de integración regional que tenemos tienen cartas democráticas, pero son difíciles de implementar y miran a la democracia desde el punto de vista electoralista, no esto de las democracias profundas. Entonces, ¿cómo recuperamos debates y diálogos regionales, interlocución entre los estados para fortalecer una posición latinoamericana en aquellos márgenes en donde sea posible, ¿no? Y ahí en esto, volviendo a las posiciones en cuanto al conflicto en Medio Oriente, bueno, hay algunas voces latinoamericanas intentando levantar la mirada. Bueno, quizás Uruguay debería recuperar el diálogo regional ahí para fortalecer una posición desde el sur global que también pueda interceder en este mundo tan complejo y que pone en cuestión la supervivencia. Y también esto cuando pensaban esto del derecho al ambiente, Uruguay ha sido uno de los primeros en ratificar el Tratado de Escazú, que protege y da garantías para una participación social en los debates de proyectos que tienen implicancia de lo ambiental, y la verdad que ha sido un instrumento para nada utilizado, invisibilizado y negado por el gobierno, por las autoridades, y que bueno, recuperar esos instrumentos que nos permiten la norma internacional para fortalecer los mecanismos democráticos también tienen que ver con dar aire en esta discusión de ataque furibundo al multilateralismo del sistema de Naciones Unidas. Y el otro día, porque bueno, es un problema que en el propio seno de las Naciones Unidas están discutiendo, esto del ataque y de la persecución y el señalamiento. Y hay un planteo de, bueno, hay que dar la batalla en el relato que promueve las fake news diciendo que las agendas internacionales de protección de los derechos humanos son agendas progres de tecnócratas que no tienen nada que ver con lo que es la sociedad, con lo que somos nosotros como sociedad. Dar los debates de que, bueno, hay que realmente trabajar con información, visibilizar que con esos discursos lo que se hace es habilitar agendas de persecución, de invisibilización, de ataque de derechos y disputar un poco, no sé cómo, pero quizás ahí el debate, el rol de los medios de comunicación, se pueda decir, bueno, hay una discusión política que se da en la prensa, en el show mediático, y que realmente va por tierra a años de construcción de ni más ni menos que de acuerdos de cómo vamos a convivir en el mundo y qué democracias queremos construir, cuáles son los pisos de reglas que sí o sí tenemos que respetar y aceptar. Entonces, bueno, profesionalizar la política, dar el debate en términos democráticos, buscar alianzas regionales, diálogos, aquello que nos une con los socios del sur global que son nuestras vecindades, y seguir con muchísima atención las disputas que se dan en el seno de los organismos multilaterales para intentar ver cómo se logra retornar a un punto de mayor salud en el debate político internacional. Vos decías hace un rato algo bien interesante que es, bueno, quién termina
cooptando esa narrativa, ¿no? Y hacías referencia en relación con el sistema político para dar respuestas. Entonces me parece que también conecta con esto que estás pensando, ¿no? en el mundo, en el campo del multilateralismo, esto de dar aire también a otras voces, ¿no? Con el trabajo del periodismo, de las organizaciones de la sociedad civil, para construir una respuesta en conjunto, ¿no? No verdades únicas, sino poder hacer una suerte de síntesis de cómo se están viendo estos asuntos. Y una de las formas es tomar, adoptar, dar aire a esas herramientas que están previstas en los acuerdos internacionales y que muchas veces son los propios estados, no son los propios estados los que las van dejando en desuso, ¿no? Porque son los responsables de activar esos espacios de diálogo y conversación, para que no quede solamente en el checklist, ¿no? Pasó por acá la sociedad civil, colocó su mensaje, sino de realmente aceitar esos mecanismos y hacerlos parte envolvente de la conversación y de las posturas de los países y de Uruguay en este caso, que sin duda tiene varios desafíos en materia multilateral y específicamente con las agendas de derechos humanos, ¿no? También otro de los países prioritarios que desde la sección de Uruguay seguimos, que es Venezuela. Bueno, ahí también se abre otro campo de discusión y de señales que hay que dar en ese sentido, esperando que pueda haber como una línea más de política de Estado en ese sentido. Y otra de las prioridades tiene que ver con Haití, ¿no? Que es invisibilizado totalmente, por completo, ¿no? esa catástrofe humanitaria. Exactamente, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay algunos como desafíos también que en esta conversación que esperemos que pueda ser más abundante, Uruguay pueda revisar y tomar, ¿no? Tomar la iniciativa con algunas otras debates a nivel internacional y en materia de situaciones críticas, ¿no? De respuesta a la crisis en derechos humanos en distintos países, que esperamos que pueda ser retomada. Gerardo, Victoria, Viviana, Matías y Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lanzamiento del informe. Ha sido un placer conversar con ustedes, han sido muy amables en compartir sus reflexiones y sus comentarios. Así que bueno, les invitamos también a todos y a todas a descargar el informe y a seguir Amnistía Internacional en nuestras redes y a leer, a consultar el informe que esperamos siempre que tenga un impacto y que va a llegar a las autoridades, porque ese es un poco el objetivo, ¿no? Generar que sea una herramienta también para la toma de decisiones y para la acción. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.